Hay un día que cambiará la historia para siempre. Y ese es el día del juicio. Para muchos será terror y condena, pero para los justos, los que están en Cristo, será el inicio de la gloria eterna. Ese día serán llamados por su nombre, puesto que a la derecha del Rey, reconocidos delante de todos como hijos amados y recibidos en el cielo. Allí no habrá más pecado, ni lágrimas, ni dolor, sino gozo perfecto, santidad completa y la visión gloriosa de Dios por toda la eternidad. Esta no es una promesa lejana, es la esperanza viva que sostiene hoy a cada creyente. Esto y mucho más a continuación, en voz alta, fuerte y claro. Rosa 738 presenta En Voz Alta, un podcast firme, claro, directo, inspiradoras respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Aquí el Catecismo Mayor de Westminster cobra vida, doctrina con voz y convicción. A continuación, la pregunta de hoy en Voz Alta. Y la pregunta que hoy día nos lleva a conversar junto a Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? Pastor, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches para algunos, buenos días para otros que nos están viendo, bueno, en diferentes horarios. Y la pregunta también es bien significativa, es bien profunda. ¿Qué se hará a los justos, a los creyentes, en el día del juicio? Y como estamos guiándonos naturalmente por la Biblia, que es la palabra de Dios, y también por el Catecismo Mayor de Westminster, la respuesta que nos da este documento histórico es que en el día del juicio, siendo llevados a Cristo, serán puestos a su derecha y allí reconocidos y absueltos públicamente, y se unirán con Cristo para juzgar a los ángeles y hombres reprobados. Serán recibidos en el cielo, donde ellos estarán enteramente para siempre libres de pecado y miseria, llenos de goces inconcebibles, hechos perfectamente santos y felices, tanto en el cuerpo como en el alma, en compañía de santos y ángeles innumerables, pero especialmente gozarán de la fruición. Es una palabra bien extraña, la vamos a comentar en el transcurso del programa. Y una visión inmediata de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo por toda la eternidad. Esta será la comunión plena y perfecta que los miembros de la Iglesia invisible gozarán con Cristo en gloria el día de la resurrección y el juicio. Bien profunda la pregunta y bien completa la respuesta que el Catecismo nos da y que vamos a tratar, Dios mediante, junto a Álvaro, de ir desmenuzando esta respuesta, que es bien completa. Y partimos primeramente indicando que hay dos clases de personas que serán, dice la Escritura, arrebatadas en las nubes para recibir al Señor. Hablamos del arrebatamiento. Este arrebatamiento no será un rapto secreto, como hemos comentado en programas anteriores, sino que donde todo ojo le verá. Y cuando Cristo regrese por segunda vez, el día y la hora nadie sabe, nadie lo conoce, también hemos estado hablando acerca de esto, dice que los muertos en Cristo resucitarán, luego los que quedemos, o los que queden vivos, ¿no es cierto?, juntamente con el Señor. Dos clases de personas en el arrebatamiento, en la nube para recibir al Señor. Recordemos que cuando hablamos de este juicio, hablamos del paso del cuerpo a coexistir con el alma eternamente en el lugar donde el alma ya estaba. Entonces, la pregunta es, ¿ese cuerpo estaba separado del alma aquí en la tierra? Es decir, esa persona ya había muerto, su alma estaba en el cielo, más el cuerpo en la tierra, o esa persona seguía viva, poniendo el cuerpo con el alma estaba en conjunto. Entonces estos dos grupos de personas que serán arrebatadas por el Señor en las nubes son ambas
las que habían muerto en el Señor y su alma ya está en su presencia, y las que aún no han muerto, pero salvadas por Cristo Jesús, entonces su alma y su cuerpo se van de forma simultánea. Estos son los dos grupos, el alma junta o el alma que ya había sido separada del cuerpo. Esos son los dos grupos. Y aquí está hablando solamente de los creyentes. De los justos, finalmente, de los que han de ir, los que en Cristo tenían su salvación asegurada. Sí, eso es para que no se piense que toda la humanidad, todos los que han muerto y todos los que estén vivos serán arrebatados, sino que solamente los creyentes en Cristo, los que están en Cristo, ya sea los que han muerto en Cristo y aquellos que también vivan. Y dice que serán arrebatados y serán levantados en el aire. Esa imagen es bien potente, bien fuerte. Y más de alguien pudiera pensar, ¿y qué pasa con la ley de gravedad? Si un cuerpo, si una persona es alzada bruscamente al aire, choca con lo que es la fuerza de gravedad que tiende a llevarnos a la Tierra, a tenernos sujetos a la Tierra. Por eso que cuando los astronautas viajan fuera del planeta y no hay fuerza de gravedad, ellos flotan, ¿no es cierto? Flotan y no están sujetos ahí al piso, diríamos en este caso. ¿Será un impedimento la ley de gravedad? Es bueno recordar que nuestra concepción dada por Dios a través de la revelación natural, de poder ver la naturaleza, lo que la ciencia intenta hacer, poder conocer a Dios, como escribe Pablo a los Romanos, a través de su creación, y de forma especial y particular conocerlo a través de su palabra, delata de que Dios es Señor de todas las cosas, creador y sostén de todas las cosas que existen. Ninguno de los dos extremos en cuanto a su creación es considerado bíblico cuando decimos hubo un creador, dejó las leyes físicas que rigen la humanidad y se alejó. Pero tampoco creer que las leyes lo obligan a él a hacer algo como si estuviese él bajo esas leyes. Las leyes físicas son una creación de él para sostener su creación. Son una manifestación, así como crea carne, así como crea un árbol, crea la fuerza que une a los átomos, crea la fuerza que desprende tanta energía al momento de particionar un átomo, el núcleo de un átomo, etc. Entonces, la ley de la gravedad no es otra cosa sino una manifestación del Señor en cómo Él ordena su creación. Y como dueño y Señor de su creación, Él es libre de utilizar la gravedad como se le plazca. Entonces, de que la pueda romper, claro, estamos acostumbrados a ella, pero su Señor viene y como Señor, Él hace con la gravedad lo que mismo que hace con nosotros. Lo que le place, su voluntad. Entonces, la gravedad está sujeta bajo Dios, no Dios bajo la gravedad. Y de hecho lo rompió esa barrera cuando Él ascendió a los cielos, ¿no es cierto? También allí traspasó. De hecho, cuerpo regenerado del Señor, recordemos que estaba con los apóstoles y de repente no estaba, o cruzaba su cuerpo inmaterial, muralla. Podía cruzar muralla. Entonces, claro, esta idea de las leyes físicas lo sujetan es olvidar que Él es el Señor de las leyes físicas. Claro. En esta respuesta que nos da el Catecismo Mayor de Westminster con respecto a qué ocurrirá con los justos en la resurrección, nos indica la palabra, nos indica la Biblia que los justos estarán a la mano derecha de Cristo. Naturalmente que no es un tinte político para que alguien no vaya a pensar que estamos aquí indicando que los malos siempre están a la izquierda y los buenos a la derecha. Sino que es una declaración judicial y que habla también de una separación. ¿Por qué puso uno a la derecha y a la izquierda? En realidad no lo sabemos y tampoco vamos a imaginarnos por qué lo hizo. Pero yo creo que más que el lado propiamente tal, lo que él trata de demostrar que no estarán juntos, sino que uno estarán en un lado y otros en otro lado, los redimidos por Cristo en un lado, los condenados por otro lado. Y quizás esta será la última vez donde estarán juntos. Humanamente tenemos la expresión cuando una persona dice he hecho un cambio rotundo en algo, hablan de hizo un cambio en 180 grados.
De hecho, equivocadamente más de alguno dirá Sí, en 360, que queda al mismo lugar. Sí, he escuchado alguna vez. Pero bien aplicado es Sí, 180. 180. Nosotros entendemos desde el dicho popular que cambiar en 180 grados involucra cambiar totalmente, algo radicalmente distinto. Entonces, cuando el Señor dice que unos son puestos a un lado y otros al otro, se refiere a lo totalmente opuestos que son ambos y lo imposible que estén juntos. Separación totalmente en 180 grados, un lado hacia otro, habla de eso, no solamente de los separados que están, sino que la imposibilidad de volver a reunirlos. Esa es como la forma gráfica de expresarlo, como 180 grados. Y habla de una verdad que yo siempre trato de imaginar ese momento, ese instante, cuando unos a la derecha y otros a la izquierda, Cristo pueda allí públicamente declarar en este juicio que los creyentes en Cristo son absueltos. Y esta es una declaración pública que de una u otra forma también habla primero del reconocimiento de Cristo, de la autoridad de Cristo, pero por otro lado también que aquellos que no creyeron en Cristo, aquellos que persiguieron a la iglesia, que persiguieron a los cristianos, estoy hablando aquí de Satanás, los ángeles, todos aquellos que de una u otra forma persiguieron a los creyentes o hicieron burla de los creyentes, escucharán al juez pronunciar allí una declaración potente donde dejará absuelto a los creyentes, no porque hayan hecho cosas a la cual merezcan ser absueltos de su culpa, sino que porque Cristo, además de juez, Él pagó por la culpa de aquellos. La semana pasada reflexionaba un poquito sobre cómo una correcta escatología, lejos de ser algo sensacionalista o algo secundario dentro de la Biblia, nos permite conocer a Dios a través de toda la Biblia. Lo que normalmente conocemos como teología bíblica. Cómo se manifiesta Dios en su palabra. Y poder ver el final de los tiempos a Cristo diciendo, yo pagué por ellos, ellos son mi pueblo, nos hace un recorrido, pero desde la eternidad, desde el pacto de redención, donde eternamente Cristo dice, yo pago por ellos, lo que después se manifestaría lo que conocemos como el pacto de gracia. Entonces, antes de la fundación del mundo, nos conoció, nos amó, del cielo vino y nos buscó. El pastor viene y sus ovejas reconocen su voz. Y habiéndolas salvado al final de los tiempos, para que no quede ninguna duda, no solamente han sido redimidos, sino que delante de los réprobos los declara y les dice, toda la eternidad han sido mi pueblo y fueron elegidos por mí, para mi gloria. Entonces, me refiero a Dios Trino como tal. O sea, desde la eternidad pasada, por así decirlo, hasta la eternidad futura, vemos un plan único. Su pueblo fue elegido por Dios mismo para su gloria. Cristo manifestó esto y su permanencia fue mediante el Espíritu Santo. Y al final de los tiempos, frente a los réprobos, le dice, esos que están, que ustedes juzgaron, que trataron mal, son mi pueblo. Y aquí se dan cuenta cuál es el castigo y la bendición. Por mucho que ustedes hayan considerado la victoria en la tierra que pudo haber pasado, esta es la consecuencia final. Si son mi pueblo, entran conmigo a coheredar todo lo que mi Padre me ha dado. Si no son mi pueblo, si renegaron de mí, finalmente son condenados. Entonces pone como el punto final a lo que es conocer a Dios dentro de toda la Biblia. Me parece al menos muy equilibrado y en ese sentido hermoso poder terminar comprendiendo que Jesús declara, ellos son míos. No solamente de autoridad, sino que es muy amoroso. Pero también declara que Él juzgará a los ángeles y a los hombres reprobados y estarán, dice, con los santos, o sea, con los creyentes. Y más de alguien podrá pensar que a lo mejor a los creyentes se le otorga la autoridad también de juzgar y de condenar. Y no es así, sino que estarán junto a Él, pero no los creyentes no tendrán autoridad para determinar el destino eterno tanto
ángeles caídos como de los reprobados. Esa autoridad, no podemos olvidar de que el que le ha sido dado todo el poder, un hombre sobre el cual toda rodilla se doblará, es Jesús. Es Jesús. Lo que va a pasar solamente es que estando a Él, glorificándole en su presencia, lo que vamos a hacer es asentir sobre su santo juicio. A eso se refiere, o sea, ese juicio va a ser dar gloria y alabar su juicio porque es perfecto y es eterno, pero no significa autoridad. Eso sería blasfemo, de hecho, Claro, pensar que vamos a tener supuesto. autoridad de juzgar cuando Sí. le pertenece a Él. Sí. Los justos serán recibidos en los cielos. Y esto significa, estimados auditores, que en el día del juicio marcará la entrada con toda su personalidad, tanto con su cuerpo como alma, en ese lugar, como una total bendición. O sea, yo creo que ahí de una u otra forma se consuma completamente, ¿no es cierto?, lo que significa que el creyente es recibido en los cielos. A diferencia de cuando muere alguien, su cuerpo queda acá, su alma, es cierto, parte al cielo a la presencia del Señor, pero no es que allí termine o culmine todo esto, sino que espera la resurrección final, el juicio final también, donde los creyentes estaremos allí, pero ya dijimos, seremos absueltos por la obra de Cristo y por la autoridad que Cristo tiene. Pero allí se consumará la total bendición de poder estar con el Señor en un cielo nuevo y una tierra nueva. Hace unos programas atrás yo hacía memoria de la idea escatológica de ya, pero no todavía. Tenemos esta bendición, somos lo que llamamos la iglesia militante o la iglesia triunfante. Estamos en el Señor, pero su victoria aún no la vemos desarrollada en toda su magnitud. Cuando nuestras almas vayan a Él, efectivamente va a ser una bendición inmensa, pero la plenitud de esa bendición va a ser alcanzada cuando nuestro cuerpo glorificado se una a Él por la eternidad. Por eso dice, Cristo habiendo resucitado, primicias de nosotros. O sea, nosotros, ya que su cuerpo glorificado entró a los cielos, algún día, producto de eso, nuestros cuerpos entrarán. Ahí es la plenitud, cuando ya estemos en alma y cuerpo gozando eternamente junto a Él. Y tal como decía, vamos a hacer un cuadro comparativo de por qué no tenemos ahora la perfecta bendición aquí y ahora, pero que sí, ¿no es cierto?, plenamente allí, después con un cuerpo glorificado, después de la resurrección. ¿Y por qué no tenemos la bendición aquí y ahora? O está, más bien, ¿por qué no podemos gozar de la completa bendición? Una de las cosas es que no podemos ver cara a cara a nuestro Señor. Ese ya es una razón como para decir, por el momento no. Pero también la debilidad de nuestro cuerpo, las enfermedades, los achaques, los dolores, etcétera, etcétera, nos recuerdan que aun cuando somos bendecidos por el Señor, esta plena bendición todavía no es. La pecaminosa corrupción en la cual como seres humanos y en el corazón, lo que se le llama la depravación total del hombre aquí en la tierra, cuando uno escucha las noticias y se da cuenta de cómo está no solamente nuestro país, sino cómo está el mundo, nos habla justamente del corazón corrupto, depravado, ¿no es cierto? Y esta constante batalla en la cual se está, ¿no es cierto?, contra la tentación, el pecado, y todo eso evita justamente el gozo y la total bendición aquí y ahora. Estamos rodeados de maldad, de un ambiente miserable, pero veamos ahora, este es un cuadro de lo que vivimos aquí y ahora, pero ¿cuál de estos factores que yo acabo de mencionar en nuestro presente serán cambiados en el cielo? A ver, tú me vas a ayudar, Álvaro. El primer factor, quizá el más importante, es que hoy no podemos ver a nuestro Salvador cara a cara. En el cielo vamos a glorificarlo y seremos como Él porque le veremos cara a cara como Él es. Podremos gozar por fin de la
de su presencia misma, directa, no representada, no simbólica, sino su presencia directa, tal cual es. Y lo ponemos siempre en primer lugar porque creemos que eso debería ser lo más importante, más que pensar, allá no voy a tener enfermedades, voy a vivir para siempre, no van a haber problemas. Es que, perdón, esas bendiciones destilan de esa. Claro. No se necesita sol porque va a estar Él. No se necesita arrepentimiento porque hay santidad porque está Él. Etcétera, etcétera. No necesita comida porque va a estar Él. Su presencia es la que destila el resto de las bendiciones, de las que podemos conversar, pero destilan de esta porque va a estar Él. Ya no tendremos enfermedades, ¿no es cierto? Por fin, ni dolor, ni muerte, ni remedios, ni tratamiento, ni nada. Así que los que estudiaron medicina quedarán sin acabó. trabajo. Pero ¿qué pasará con nuestros corazones corruptos y que están en constante conflicto con el pecado? Va a ser llenado de su presencia y la santidad, su santidad va a rebosar, y ese vestigio que quedaba de nosotros va a ser por fin liberado. Lo que rogaba Pablo, decía: Señor, líbrame de este cuerpo malicioso, de esta muerte que me corrompe, que lo que quiero hacer no lo logro hacer. Por fin va a ser liberado, y realmente esa tendencia esclavizante va a ser quitada de nosotros. Y el ambiente en el cual estaremos rodeados, Santo, gobernado por Él, perfecto, no impuesto en el sentido que nos duela la imposición, sino que impuesto porque va a ser gozoso cumplir su voluntad, ser felices de cumplir. y eso es lo que se le llama la inmediata visión, y la palabra que habíamos dicho al comienzo, que sonaba rara, fruición. Yo la había escuchado muy poco, y que por fruición se entiende el gozo y el placer intenso de estar con Dios. Pero el poder quizás ver cara a cara al Señor, sin lugar a dudas que es lo más potente, lo más importante, lo más significativo. Pero también significativo es decir que la visión de Dios será inmediata. La palabra inmediata implica que los santos verán, dice, directamente a Dios, sin nada que se interponga entre ellos y Dios. Bueno, la presencia del Señor va a llenar todo. Más de alguna vez he escuchado a un cristiano, en un tono cómico, decir: con que el Señor me permita estar en el cielo, aunque las puertas me queden justo en la espalda, aunque toque la última fila, gozaré por la eternidad. Bueno, su presencia no es una presencia limitada como la conocemos, por la gravedad ni por nada. Entonces su presencia va a llenar todo. Va a ser una presencia, esto como cuando uno está feliz y como que sin decir nada la felicidad como que se siente. Su presencia nos va a llenar. No significa que estar más cerca o más lejos nos va a dar más o menos felicidad. El hecho que Él esté va a ser perfecto, podríamos decir. A mí me impresionó mucho al leer el catecismo, el comentario más bien del catecismo mayor de Westminster, el testimonio de un gran varón de Dios que es James Reinwich. Y él decía algo que si uno no la ve en su contexto pudiera ser una blasfemia, hasta una herejía, cuando él decía: adiós a la dulce Biblia. O sea, no vamos a necesitar allá la Biblia. No vamos a necesitar escuchar predicaciones del Evangelio. Tal como decía tú recién, Álvaro, no necesitaremos sol, no necesitaremos luna, no necesitaremos estrellas. No habrán conflictos con un cuerpo de muerte. Seremos restaurados completamente por Cristo. Estaremos o descenderemos en la Jerusalén celestial. La bienvenida a los innumerables compañías de ángeles, a la iglesia, ¿no es cierto? El cuerpo de Cristo a través de la historia. Daremos bienvenida a la corona de gloria y blancas vestiduras y cantos de Moisés y el Cordero. Y decía él, y sobre todo, bienvenida a la bendita Trinidad y un solo y eternal Dios, y a mi alma integrada en la eternidad. Es una expresión que nos habla justamente de lo que habrá y de lo que no habrá ya. Y otra de las cosas quizás que en otros programas lo hemos comentado y a mí también me impresiona mucho,
Y además de alguien, así como escuchaba a este varón de Dios decir, en realidad no voy a necesitar la Biblia, ni que me prediquen de la palabra. Tampoco allá habrá templos. No tendremos un templo, porque estaremos allí con el Señor. Y de una u otra forma, el templo es una figura que representa a Cristo. O sea, estaremos con Cristo allí cara a cara y no necesitaremos un lugar donde podamos, tal como lo hacemos acá, reunirnos como congregación para adorarle. Perdón, hay un concepto en inglés que se llama fulfillment, que es como la plena satisfacción, el pleno llenado. Pablo decía, el Antiguo Testamento era misterio, sombra de lo que habría de venir, y en Cristo ha sido manifestado. Y aún estando nosotros en esta situación de que Cristo ya vino, tenemos la palabra para escucharlo, porque Él no está directamente hablándonos, sino que lo hace a través de la palabra. Y la alabamos por lo que podemos hacer, y nos juntamos donde podemos hacerlo con nuestros cuerpos pecaminosos. Todo eso va a ser llenado, cumplido plenamente. Por eso no necesita Biblia, ni cánticos como los conocemos, ni cultos, ni horarios, ni templos, ni ministros, ni pastores. Porque su sola presencia va a llenar todo y va a ser la satisfacción plena de lo que siempre deseamos. Nuestra bendición futura, nuestra esperanza ahí ya va a ser llenada. Y dice que los creyentes gozarán de una fruición de Dios. Y esto se puede comparar quizás a lo que es un árbol que sostiene los frutos, pero que de una u otra forma el creyente que está llamado a dar frutos. De hecho, Pablo a los Efesios dice que estábamos muertos en delito y pecado y nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Somos salvos por medio de la fe, y esta no es cosa nuestra, sino que es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Y luego en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero esas buenas obras, esos buenos frutos que de repente están en nuestra vida, a causa de nuestra naturaleza, no siempre están allí visibles, o no tienen la fruición, el que estén sostenidos por nuestra vida, que es comparado a un árbol que sostiene los frutos. Pero allí, cuando estemos delante del Señor, vamos a tener una fruición perfecta, porque ya no habrá forma o medios por los cuales dejemos de dar frutos, o de nuestros frutos se vayan a caer, si pudiéramos usar ese término. El Catecismo, en la pregunta 1, dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y lo hacemos mediante nuestros corazones pecadores, nuestra realidad pecaminosa y nuestra imperfecta glorificación. Le alabamos con lo que podemos, pero nuestros labios son imperfectos, nuestra mente es imperfecta. Y el gozo que tenemos de la voluntad de Dios es imperfecta. Nos gozamos en su voluntad, amén, pero por algo pecamos, porque aún así la carne nos tira y no nos permite el gozo pleno. Ese fruto para el cual fuimos creados va a ser pleno allá. Le vamos a glorificar de forma santa como Él lo exige, y vamos a gozar finalmente. Poder hacer su voluntad realmente va a ser un gozo pleno, nada nos va a contrapesar ni nos va a tirar. Glorificarlo va a ser nuestro todo, va a ser nuestra actividad eterna. Y sacar esa idea caraturesca muchas veces, o popular, que muchas veces pretenden hacernos creer que ahí vamos a estar con un arpa tocando Como Cupido. Como Cupido, y que no vamos a hacer nada más que tocar el arpa y cosas así, que en realidad no tiene ningún sustento. Bueno, dicen que el cielo es el Edén eterno, y Adán, previo a la caída, no estaba desocupado tocando el arpa, estaba trabajando. Y lo otro, que trabajaba, porque muchos creen que el trabajo viene como consecuencia de la caída o del pecado. Quizás el exceso o el tener que... El tedio, sudar. el dolor, el cansancio, la molestia del trabajo vino, pero el trabajo no se creó con el pecado. Sí. El Señor en la creación santa 6 días trabajó y el séptimo descansó, en un sentido de satisfacción con lo que ha hecho, pero trabajó, o sea, lo manifestó así. El trabajo no es pecaminoso. El dolor que va acompañado es castigo por el pecado, pero trabajar no es doloroso de por sí. De hecho, Adán tuvo que poner los nombres a los animales, entre otras cosas. Por lo tanto, no pensemos, queridos amigos y hermanos, que allá estaremos tocando el arpa y estaremos descansando eternamente, sino que da a entender que tendremos muchas cosas que hacer.
claro, a diferencia de lo que nos ocurre acá, que cuando hacemos muchas cosas nos fatigamos, nuestro cuerpo muchas veces no es capaz de soportarnos, nos enfermamos, nos dolemos, y para qué decir del trabajo, que muchas veces terminamos pero muy agotados, pero no significa que allá no va, bueno, tú lo acabas de decir, no significa que allá no vamos a hacer nada, sino que vamos a tener mucho trabajo, pero como ya no habrá la presencia del pecado como está ahora en el mundo, eso nos va a permitir también que vamos a tener actividades, pero no nos vamos a cansar, no nos vamos a agotar, no nos vamos a enfermar, pero me imagino que tendremos tiempo para adorar al Señor, ya no como ahora, que muchas veces estamos sujetos a los horarios, los tiempos, a una serie de cosas más, o al agotamiento, o la necesidad de tener que recuperar muchas veces energía. Bueno, no va a ser necesario cuando estemos delante del Señor. Bueno, esto es a grandes rasgos, tratando de contestar la pregunta para usted quizá que se sumó un poco tarde. Le recordamos, puede nuevamente vernos, quedan archivados estos, quedan guardados ahí en las diferentes plataformas estos programas, de tal manera que usted puede incluso ver los programas anteriores. Y hoy día tratamos de responder a la gran pregunta: ¿qué se hará a los justos en el día del juicio? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará con los creyentes en Cristo en el día del juicio final? Palabras finales, Álvaro, para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Hago eco con las palabras de un gran teólogo que mencioné hace un par de capítulos atrás. Decía: donde esté Cristo por la eternidad, ahí quiero estar. Si no es en el cielo, donde esté Cristo, ahí quiero estar. Mi gozo eterno no se basa en las bendiciones que trae el cielo acarreadas, sino que es estar junto a Cristo. Con eso no quiero más. Esperar que usted también, querido auditor o televidente, pueda empaparse de esta verdad, y pueda a través de lo que hemos estado conversando, meditar y reflexionar en la necesidad que usted tiene de creer en Cristo como su Señor, como su Salvador. Y así, al considerar esta gran pregunta que nos hemos hecho, ¿qué harán o qué ocurrirá con los creyentes allá en el juicio? Somos llamados a reconocer dos verdades solemnes. Primero, que el juicio de Dios es ineludible y justo, y que la única esperanza para el ser humano está en Cristo Jesús. Que el pecado que traerá condenación eterna, pero la gracia abre la puerta a la vida sin fin. Por eso, hoy es el tiempo de buscar al Señor, confiar en su justicia, caminar en obediencia, sabiendo que un día estaremos, usted, yo, todos, delante de su trono. Allí solo permanecerán seguros aquellos que están en Cristo. Damos gracias por el tiempo que Dios le ha permitido a usted escuchar, y le invitamos para que pueda encontrar en la Biblia, la palabra de Dios, allí al Cristo real y verdadero, al Dios único y verdadero. Agradecemos también a Rosas 738 Multimedias en la producción. Hoy día estuvo Alejandro Espinosa junto a Javier Parra, y que agradecemos cada uno de ellos, y a usted un abrazo y que Dios te bendiga. La verdad no se grita, se proclama. Has escuchado respuestas eternas a preguntas que definen tu vida. Esto fue En Voz Alta, doctrina con voz y convicción. Hasta el próximo episodio, donde la voz de la fe seguirá resonando en tu mente, en tu alma y en tu caminar. Esto fue una producción de Rosas 738 Multimedias.